significa la palabra culto? Es el conjunto de actos con que se tributa un homenaje de honor, de respeto hacia una persona. Fíjate bien, este es un término de la palabra culto en un sentido global, general. Lógicamente, si estamos hablando en un término puramente espiritual o doctrinal, es aquí donde nosotros tenemos ideas distintas. Primeras ideas distintas en las que tenemos que tener un poco de claridad, no solo con lo que me dicen, no solo con lo que me enseñan. Hay que estudiar, hay que indagar, hay que profundizar para ver si es cierto lo que estamos diciendo. Y vamos a ver, veamos un tipo de culto llamado público. Culto público. Ahorita no estamos hablando de cultos espirituales o cultos de iglesia. Simplemente para que tengamos distintos tipos de ideas y desde esa perspectiva tengamos claro o una mayor idea de lo que estamos hablando. Culto público es el que se le realiza ya sea en una comunidad, ya sea en un centro escolar o una institución pública. Hay distintos tipos de culto. Por ejemplo, podemos notar acá el culto que se dirige cuando estamos nosotros celebrando nuestros símbolos patrios, nuestra bandera, nuestro himno, nuestra oración a la bandera. Son cultos de respeto, de cariño, de amor a la patria. Lógicamente, hermanos, como ciudadanos, como personas humanas, sabemos que tenemos que aprender a respetar, tenemos que aprender a darle el honor a quien se lo merece. Entonces, ¿cómo es el culto que se le da a nuestro himno nacional? Desde pequeños en la escuela se nos enseñó pararnos firmes, con la mano sobre el pecho, sobre el corazón, y cantarlo con aquel fervor, por las palabras mismas que dice el himno nacional. La oración dirigida a nuestra bandera como símbolo propio de nuestro país, de nuestros colores, de nuestra patria, de nuestro querido El Salvador. Por lo tanto, en ese culto también civil, es interesante recordar, cosa que ahora poco a poco se le ha venido quitándole el valor, ¿verdad? Se le ha venido quitando el significado, cosa que a mí en lo personal no me parece. Porque han querido desvirtuar el papel que jugó la Iglesia Católica desde los momentos importantes para nuestro país, que fue la independencia patria. ¿Por qué digo esto? El detalle ha sido que ustedes saben de que las sectas separadas han crecido y como evangelizan también, ¿verdad? Como evangelizan también, han habido muchos directores, profesores, que a mí me consta, no estoy inventando, en las escuelas en que yo he andado trabajando.
Piensa tú en las que tú has conocido o trabajas. Porque cuando nosotros estudiábamos, ¿qué era lo primero que se nos enseñaba como rigor? ¿Quiénes fueron los que dieron la vida por la independencia? Fueron sacerdotes, ministros. Eso hoy casi no se dice, casi no se enseña, y pienso que lleva una mala espina, que es ir en contra de nuestra iglesia, para que nuestra iglesia no se desarrolle, no crezca, no se conozca un poco más. Lo han querido mejor ir disimulando y no mencionan, por ejemplo, a José Matías Delgado, presbítero y doctor, mencionando solamente a él, pero hubieron otros más que también eran presbíteros, es decir, sacerdotes. Murieron, hermanos, murieron por tal de que llegara la independencia patria, fuéramos libres como país, y tener nuestros propios colores, tener nuestra propia bandera, nuestro propio himno nacional, nuestra propia oración a la bandera. Hablo un poquito de esto para que también como retomar lo que es la importancia de entender el por qué para el 15 de septiembre, por ejemplo, algunos presidentes o algunos personajes públicos importantes, diputados de nuestro país o de cualquier país, lleva, por ejemplo, un arreglo floral, ya sea la tumba o ya sea donde hayan puesto una imagen, una escultura de estos hombres, de estos personajes que ofrecieron su vida por nuestro país. Es decir, por nosotros también. ¿Eso es pecado? Pues no, porque ellos no lo hacen con un sentido, hermano, de adoración. Que vamos a ir entrando un poquito en eso, para que les guste un poco el tema, porque ustedes van a decir, pero usted no está hablando de Dios, no está hablando de la iglesia, no está hablando de la Biblia. Pues que, es por eso que abundan los protestantes, porque es lo primero que hacen, ¿verdad? Siempre murmurar, siempre estar en contra o criticar. Pero yo empiezo a dar siempre en un sentido humano, un sentido social, en un sentido puramente civil, público, para que entendamos nosotros el por qué muchas veces no entendemos lo que significa la palabra culto. Ahora bien, entremos al culto en un sentido religioso. Como iglesia, yo te voy a dar la respuesta a ti, hermano, amigo, como iglesia católica. Si tú eres católico, te va a ayudar en tu formación, te va a ayudar en tu conocimiento, en tu crecimiento doctrinal, en amor a nuestra doctrina, en amor a nuestra iglesia, y te va a gustar y va a ser capaz también de defender un poco más nuestra iglesia. Si no eres católico, con todo respeto te voy a dar la respuesta en el punto de vista católico. Si al final no te atrae, no te gusta, no te llena la expectativa, pues lo siento mucho. Sigue tu camino, sigue tu fe, ¿verdad? Pero nosotros como católicos queremos ofrecerte una respuesta desde el punto de vista de nuestra iglesia católica. Hay distintos tipos de culto también, hablando cultos religiosos, ¿verdad? Lógicamente, los hermanos separados, repito, solo van a aceptar el culto nada más, dicen ellos, culto divino dedicado a Dios nuestro Señor. Déjame decirte que para nosotros los católicos no es así. Hay distintos tipos de culto, aún siendo religiosos. Lógicamente me voy a ir a este aspecto. Hay cultos absolutos y hay cultos relativos. En el culto absoluto es al culto que nosotros llamamos culto de adoración, directamente,
de adoración. Este culto es dirigido únicamente a los seres espirituales. Y el culto relativo, un culto de veneración también como se le llama, es el culto que se dirige directamente, por ejemplo, venerar, respetar, admirar, recordar. Eso es lo que quiere decir veneración. Admirar, recordar. Escucha bien esto. Admirar, recordar, respetar. Y ese culto es al que vamos ahorita a entrar en materia para que logremos ir entendiendo. Como vamos de arriba hacia abajo, puesto que Dios tiene el primer lugar, no hay duda, a ese culto acabamos de mencionar que le llamamos culto de adoración, o sea, culto de latría. Cuando usted escuche a un predicador católico, un sacerdote, mencionar el culto de latría, entienda y comprenda usted que se está refiriendo al culto que es dirigido única y exclusivamente a Dios nuestro Señor. Hay que tener un poquito de paciencia, por favor, y concentración, porque aquí los vecinos por ahí se les antojó venir ahora a cortar, a derramar unos árboles por ahí, ¿verdad? Y por eso se oye el ruido de la motosierra. Nosotros concentrémonos en la materia, concentrémonos en conocer un poco más a fondo y a profundidad nuestra enseñanza. Estamos hablando del culto de adoración, llamado también culto de latría. Es el que debe ser dado única y exclusivamente a Dios nuestro Señor, como Padre y Creador de todas las cosas que existen. Solamente a Dios, porque Él es el principio y el fin de todo lo que existe. Adorar. ¿Qué significa adorar? Reconocer a alguien como ser supremo y por lo tanto aceptar su dominio total y absoluto de todas las cosas. Y esto es posible solamente con Dios. ¿Cómo se llama el culto? Dirigido única y exclusivamente a Dios. Culto de latría. Culto de adoración completa. Como católicos, hermanos, separados, esperados, evangélicos, como ustedes quieran llamar, o como católicos, comprendamos de que como católicos no estamos en contra de que existe el culto de adoración absoluta y es únicamente dirigido a Dios y a nadie más. Escuche bien, como católicos lo estamos diciendo, a nadie más se le puede dar este culto de adoración o culto de latría. ¿Acaso un pajarito? ¿Acaso un animalito? ¿Acaso un perro? ¿Acaso un gato? ¿Acaso un ratón? ¿Acaso un caballo? ¿Un buey? ¿Hizo el cielo? No. ¿Hizo la tierra? Tampoco. ¿Hizo las aguas? Peor. ¿Hizo los seres humanos? Dios me guarde. No. Es Dios nuestro Señor quien creó de la nada. Solo con su poder, con su autoridad de palabra. Solo decía, hágase, y aquello obedecía. Obedecía. Dios dijo, hágase el cielo y la tierra, y se hizo. El poder de la palabra de Dios, hermano, pronunciaba aquello, y aquello se hacía. ¿Por qué es difícil de entender o creer esto? Para mí no. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, no es difícil de creer. No es difícil de creer. No es difícil tampoco de aceptar. Fácil, sencillo.
Pero, hermano, existe el culto que también le llamamos nosotros como católicos, culto de veneración. Y aquí es donde empezamos nosotros a tener problemas con nuestros hermanos separados. Porque el culto de veneración, que también se le llama culto de dulía, son términos, son palabras que hay que manejarlas o aprender a conocerlas o memorizarlas, porque muchos aquí empiezan a patinar, a dudar y a desconfiar y a criticar nuestra iglesia. Este culto de veneración, oiga, se le da a los ángeles, porque son seres espirituales, seres divinizados, están en la presencia de Dios, y también a los santos. Pero ¿quiénes son los santos? Que es lo que a veces no entienden los hermanos separados. Son aquellos personajes que en su tiempo existieron, que fueron utilizados por Dios en la historia para ayudarnos, para transmitirnos, para servirle a Dios en su momento, para que nosotros conociéramos más y mejor a Dios. No son las imágenes que tenemos en los templos, como por ejemplo esta que tengo acá. Es una imagen, creo que es de yeso. Usted no es un dios, no es una diosa, hermano, amigo. Es una imagen que es la que figura a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Eso sí es cierto, es un hecho. Pero que yo no la tengo aquí porque la estoy aquí adorando, porque es una diosa para mí, que porque me puede hacer un milagro. No. Yo la tengo aquí para que me adorne un poco acá la mesa donde estoy predicando, transmitiendo este tema de apologética. Yo como católico, yo me siento raro cuando a veces vengo tal vez de hacer un mandado, de trabajar, de algo, y vengo a la rápida a transmitir y se me olvida traer la imagen de la Virgen, la imagen de un crucifijo, o también tengo a veces, se han fijado, una imagen de la Sagrada Familia, donde está José, Jesús y María, el niño pequeño. Entonces, para mí, yo no me siento feliz, no me siento bien, no me siento tranquilo al estar como que estoy, bueno, ni en la escuela a veces sucede eso, porque en la escuela a veces está siempre a la par, a un lado, una bandera del Salvador o la imagen de un presidente. Imagínate, cómo no, como cristianos católicos, no vamos a estar nosotros adornando un poco el altar del Señor, el templo del Señor, si somos católicos, y por eso nos caracterizamos, ¿verdad? Porque con nosotros se juegan un poquito bien bonito las figuras, pero no somos idólatras, pero no adoramos a esas imágenes, porque adorar significa darle totalmente el culto a Dios, el creer, el estar seguro de que Dios es el Señor y creador de todas las cosas, el único que puede hacer milagros, el único que tiene poder para salvarnos, el único. Y entonces, ¿por qué usted está hablando, hermano Marvin, de los santos? Estoy hablando, por ejemplo, del apóstol Pedro, que Cristo lo eligió como representante de los 12 apóstoles. El apóstol Santiago fue obispo. San Juan, el gran apóstol amado de parte de Jesús nuestro Señor, de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesucristo el Señor. Y usted me dirá, por ejemplo, pero ¿por qué mencionan, por ejemplo, a San Francisco de Asís? Porque fue un hombre en que en su tiempo, hermano, date cuenta cómo fue su conversión.
millonario. Dependía o era de una familia de las más millonarias de su época. Y cuando conoció a Jesús y convirtió a él, renunció a irse a la guerra. Su papá quería que fuera soldado de los mejores, de los más calificados, de los más conocidos, de los más respetados de aquella región, de aquella época. Incluso su papá se enojó con él, lo mandó meter preso. ¿Y qué hizo Francisco, hermano? Le digo, si por esto me quieres castigar, se quitó hasta la ropa, porque esa ropa todavía era parte de ser dependiente de su familia. Como quien dice, ¿verdad? Si esta ropa tú me la compraste y por esto me castigas y todo, aquí está. Y de ahí para acá, hermano, se convirtió en totalidad. El único personaje en la Sagrada Escritura, no vamos a decirlo así, en la sociedad que incluso llegó a llamar incluso a la muerte, hermana muerte. A todo mundo, a los animalitos, a todos le llamó hermano, hermano sol, hermana luna. Entonces, ¿cómo no vamos, hermano, a conocer la vida, a respetar a este personaje que se entregó en cuerpo y alma a Dios nuestro Señor? Conocer su vida, respetar su vida, su entrega, su conversión, su sometimiento total a Dios. Es decir, recuerda, son personajes que dieron la vida por la iglesia, por la evangelización, por la misión, porque con nosotros conociéramos la fe. Murieron, a muchos de ellos los mataron. Y el que da la vida por el evangelio, ¿qué dijo Jesucristo? Son hombres y mujeres que santificaron sus vidas, sus almas y están con Dios. Y nosotros por eso los respetamos. Por eso los escultores, por eso los carpinteros se enfocan en hacer una escultura, una imagen, y que nosotros las tengamos en los templos para que adornen nuestros templos. Oigan bien, adornen nuestros templos. Sean más pintorescos, sean más atraíbles pues a la vista. Y eso es también para no olvidar aquellos personajes, aquellos hombres y mujeres que entregaron en cuerpo y alma su vida. No sé si tú me vas a entender, me vas a comprender y aceptar lo que estoy diciendo. Sin embargo, eso es así. Es el culto de veneración o culto de dulía. Dijimos que era para los ángeles y los santos. Venerar no es lo mismo que adorar. Significa respetar y honrar por algún motivo especial, lo que acabo de estar mencionando. Si se trata de culto religioso, se habla indistintamente de culto de dulía o veneración. Si se trata de culto civil, que dijimos los héroes de la patria, nuestros seres queridos, por ejemplo, adentro tengo la imagen de mi mamá, la foto de mi mamá, y por eso es pecado. No. Por eso es malo. Por eso estoy ofendiendo a Dios. No. Porque yo sé que la imagen de mi mamá no la tengo como una diosa, sino como un recuerdo de aquella mujer que Dios permitió que me diera a luz, que fuera mi madre, que me enseñara la doctrina de la iglesia, los valores del evangelio, el respeto hacia a los demás personas, a ser humilde y sencillo. Entonces, ¿cuántas personas han olvidado a su papá y a su mamá? ¿Cuántas personas han quitado la foto de su mamá o de su papá? A veces acostumbramos a ponerla, ¿verdad? En la pared del cuarto, en la pared cerca de la cama, en un lugar especial, donde la podamos ver, donde la podamos apreciar todos los días.
una persona muere no necesariamente cuando se entierra, muere en el momento en que nosotros, nuestra mente y corazón, se olvida de ser querido, de ser amado. Mi madre está muerta. Sin embargo, está muerta físicamente, pero en nuestras almas, pero en nuestro ser, siempre vive. Y eso me transmite a mí la imagen de la foto de mi madre cuando la veo. Hay más palabras como ponerlos como ejemplo, pero pues en realidad no sé qué tanto esto les puede hacer creer, hacer entender lo que estoy mencionando. Pero no quiero terminar este tema sin antes mencionar el tercer tipo de culto. Recordemos que hemos dicho 3 tipos de culto, y este es el especial, el culto que es únicamente dirigido a la Madre de Jesucristo el Señor. Es el culto que se le llama culto de hiperdulía, es decir, de veneración especial. El culto de la Santísima Virgen María, hermanos, tiene un valor, tiene un precio, tiene un significado más profundo, más grande que cualquier de todos los santos. Más que Pedro, aún siendo el Papa, siendo el primer Papa de la Iglesia, el príncipe de los apóstoles. El culto de la Santísima Virgen María es un culto totalmente único, especial. No es el mismo tampoco que se le da a Dios, no. El culto que se le da a Dios dijimos que era de latría, llamado latría. Pero este culto de hiperdulía, hiper quiere decir grande, gran. De ahí proviene la palabra hiper. Únicamente se le da a María por ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor. Por esta razón, María tiene un lugar especial entre todos los santos y ángeles. Lucas capítulo 1, verso 48, oiga lo que dijo la Santísima Virgen María en el Magníficat, en su cántico: de hoy en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones, con ese al final. Es decir, todas las generaciones que vendrán tienen que respetar, tienen que honrar a la Santísima Virgen María. Por lo tanto, hermanos, es la madre de Jesús, la madre del Verbo encarnado, la madre del Salvador. Yo no sé si ya rayamos los discos y todo eso, ¿verdad? Pero nosotros, como cristianos católicos, entendemos y comprendemos que, como dice Mateo capítulo 4, versículo 10, solo al Señor adorarás, al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Estamos de acuerdo. No estamos desmeritando, ni desvalorizando, ni quitándole ese lugar único y exclusivo como creador a nuestro Dios. El culto de la latría, culto que tiene el primer lugar. Pero la Santísima Virgen María también tiene su culto especial, que se le llama hiperdulía. Ningún santo, ningún papa, ningún obispo, ningún arzobispo, ningún laico, mucho menos, que dio la vida por Cristo y por el Evangelio, pero no le podemos dar el culto que es únicamente a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. El tercer culto que mencionamos, bueno, en orden, el segundo que mencionamos, el culto de dulía, o sea, nada más de veneración, que se le dan a todos los ángeles o a los santos.
Entendamos santos todo hombre y mujer que dio la vida por Cristo, por el Evangelio y por su alma, ¿verdad? No estamos diciendo la imagen de hierro, la imagen de yeso, la imagen de mármol, la imagen de piedra, la imagen de madera, de María Magdalena, de San Martín de Porres, San Francisco de Asís, ¿verdad? San Antonio de Padua, San Francisco Javier, etcétera, etcétera. A ellos se les da el culto de Dulía, a los santos que están ya gozando de la presencia de Dios por dar su vida por completo al Evangelio. Las imágenes son nada más representativas, que representan, que nos recuerdan, ¿verdad? Que esa figura que está ahí, podemos nosotros admirar como el modelo de la vida de aquellos hombres y mujeres, la vida de los que murieron, la vida de los que dieron su vida, ¿verdad? No la imagen en sí, no el yeso, la piedra, el mármol o la madera. Eso no tiene poder, ¿verdad? Simplemente las tenemos en la iglesia como una forma de decorar, una forma de representar, una forma pintoresca, una forma de adornar nuestros templos, nuestros altares. Hermanos y amigos, espero que de algo nos sirva este pequeño tema de formación sobre la apologética católica con respecto a los tipos de culto. Su amigo y servidor Marvin Corado les ha acompañado en esta transmisión. Bendiciones para todos.